Bienvenidos una vez más al canal de los Versus. Empezando con una nueva fiebre gracias al remake de Resident Evil 4, que tan solo con la demo ya ha despertado a bastantes fans de la saga de Resident Evil. Hoy veremos un versus que tal vez no muchos se han preguntado, aunque algunos sí, y es que son dos personajes muy similares en juegos diferentes de la misma franquicia contra el mismo protagonista. Estamos hablando de Vítor Méndez contra Mr. X, ambos con una vestimenta muy similar, una fuerza que parece también similar, y que ambos han tenido bastantes similitudes en el Resident Evil 2 y otro en el Resident Evil 4. Obviamente tendremos en cuenta más el 4 original, sin tener en cuenta todo lo que venga en el Resident Evil 4 Remake, porque aunque el remake debe tener el mismo lore que tenía el 4 original, sabemos que como sus antecesores puede que cambien algunas cosas. Sin embargo, no creo que sea tan sustancial para cambiar el veredicto. Mr. X, o el Tyrant T-103. Este sería el primer Tyrant producido en masa, creado en la isla China, que también pertenecía a la corporación Umbrella. Para los que no saben de todo el lore de Resident Evil, este tiene una semejanza al coronel Sergei Vladimir, del cual no sabremos mucho al comienzo de los videojuegos, pero sí en el transcurso. Este Tyrant, aparentemente hecho con el virus T, se le habría añadido beta-heteronoserotonina, una sustancia extraída de los niños secuestrados de todas partes del mundo, lo cual hacía esta variante más estable, por lo que esta la hicieron en masa, a diferencia del T-102 o el T-101 respectivamente que vimos en Resident Evil 1 y el 0. Los veríamos durante el incidente de la destrucción de Raccoon City, a los cuales liberaron 6, pero en el juego original de Resident Evil 2 solo vemos a uno, el cual tenía la misión de recuperar el virus G, y los otros 5 tuvieron la orden de eliminar el equipo Delta de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que se desplegaron en la planta de eliminación por incineración P-12A, y que también veríamos estos Tyrants ya destruidos en el Resident Evil 3. Sin embargo, en el remake causa una confusión de saber si habían 2 Tyrants o tal vez 3, porque uno lucha contra Leon y otro es destruido por el mismo Birkin, y aunque el director de este remake dijo que solo había uno, lo más consecuente hubiera sido decir que habían 2 y que los otros 4 fueron los que fueron eliminados. Pero bueno, eso es lo de menos. A diferencia del remake y el original, podemos ver que el Tyrant T-103, al cual conocemos como Mr. X, porque originalmente Claire lo llamó así porque no sabían cómo identificarlo. Lo que podemos ver es que su misión principal es ir por el colgante que tiene el virus G de Cheryl Birkin, aunque en el remake parece que va más a atacar a los supervivientes que son Leon y Claire. De lo más destacable podemos ver que en sus apariciones, a pesar de causar bastante temor a diferencia de los zombies, los Lickers entre otros, es que estuvo cerca de eliminar a nuestro protagonista Leon, si no fuera por Ada Wong que lo salvó. Y de hecho lo salvó más de una vez. Técnicamente fue eliminado gracias a Ada. Y también vemos que al sufrir heridas mortales, se convierte en una mutación, haciéndolo un Tyrant más primitivo, como los conocimos al comienzo. Un poco diferente su transformación en la original que en el remake, pero viendo que aumenta su masa muscular, el corazón aumenta de tamaño y su fuerza y agilidad también, pero sabemos que al final su destino no fue muy largo. Vítor Méndez. Vítor aparece en Resident Evil 4 como el alcalde del pueblo, y mucho antes de que sucediera la situación de las plagas, era muy querido por el pueblo. Sin embargo, sabemos que Saddler convenció a Salazar de desenterrar las plagas para volver a rendirles culto, y aunque Méndez se opuso al comienzo, bueno, luego sabemos que las plagas se propagan, que Méndez fue a tratar de asesinar a Saddler y matar a las plagas de raíz. Sin embargo, cuando estuvo a punto de lograrles, Méndez sucumbió a las plagas, donde perdió su conocimiento, y aunque Saddler pudo haberlo eliminado, pensó que era mejor idea ponerle una plaga de control para manipularlo y que este a su vez manipulara al ganado. Vemos que tiene también una altura o una fuerza similar, mayor o menor de la de Mr. X, y una apariencia muy similar, a diferencia de la barba, claro está. Durante los acontecimientos de Resident Evil 4, cuando vemos que Leon ya llega al pueblo, y en el momento en que Leon logra rescatar a Luis, y en que ellos se conocen, Méndez se presenta para reducirlos y ejecutarlos. Aunque Leon trató de enfrentárselo, esto en ese momento no era posible. Aquí es cuando Saddler aprovecha e inculca en Leon la plaga, con la intención de convertirlo en un esclavo, porque veía cierto potencial en él. Aunque Méndez, a diferencia de Saddler, mostró ciertas dudas y quería ejecutar a Leon y a Luis. Pero en este momento ambos logran escapar, y sabemos que el mismo alcalde trató de ir principalmente tras de Leon. Méndez vuelve a su casa y Ada Wong lo veía venir. Sabemos que en este momento Leon vuelve a tener un encuentro con él. Sí, ven la referencia de que tiene el mismo momento en que pudo eliminarlo, pero como vio sus ojos rojos y que la plaga ya estaba actuando, decidió hacerle caso a Saddler y dejarlo vivir. Vemos que en esta parte, al igual que Mr. X, ambos han estado en el momento de poder eliminar a Leon Scott Kennedy, pero Leon de terco vuelve a
entrar a su cuarto en el que Vítor Méndez quiere tratar de eliminarlo esta vez. Sí, adivinen quién lo vuelve a ayudar. Ada Wong. Tras parte de la aventura, al final llegamos al granero donde tendremos el encuentro final con él. Tendiéndole una trampa, Leon logra liberarse de milagro y con la ayuda de un bidón de gasolina decide despedirse de él. Aunque parecía que este era el final, su plaga del interior salió a brote, largando de modo anómalo su columna y viendo una transformación bastante particular. Pero este no sería un obstáculo y Leon finalmente acaba. En ambos casos hemos visto a dos sujetos muy similares en apariencia, en tamaño y en fuerza, pero dos hechos a bases diferentes. Una principalmente es un Tyrant, y el otro fue convertido por la plaga. El Tyrant T-103 en su forma normal se mueve muy lento, incluso para perseguir a los personajes, pero si este está cerca de ellos sabemos que tiene un poder muy fuerte, e incluso puede eliminarte si caes en sus manos. Sin embargo, si mantienes la distancia vas corriendo y obviamente con ingenio puede que te lo enfrentes. Sin embargo, cuando pienses que ya está derrotado, su forma R aparecerá, donde lo vemos más monstruoso, más ágil, con las garras y lanzando golpes y embestidas más bruscas. También vemos que puede saltar a grandes distancias y es prácticamente inmune a ciertas municiones, y siendo al final el lanzacohetes la principal arma con la que la podremos derrotar. A los otros Tyrants que no llegamos a conocer, no sabemos cómo los habrían eliminado, usaron estas armas muy potentes. Y en otra parte también vemos cómo William Birkin con un garrazo termina ejecutando uno de estos. Vítor Méndez en cambio en su forma humana, y con las notas que dejó podemos ver que esto de Vítor sabemos que es más humano y que tiene una plaga control. Vemos su fuerza bruta y que también puede estrangular de manera rápida. A la diferencia de Mr. X, este en su forma original puede correr y es ágil, como lo vimos saltar de la ventana. Y conforme vemos las notas vemos que ya quería sacarse de las órdenes de Sadler, estaba luchando contra la misma plaga. Y sí, incluso antes de los acontecimientos de las plagas, era una buena persona que no quería que esto suceda. Una historia que te hace profundizar. Ahora en su transformación, aunque tiene cierta agilidad por las plagas, vemos que no es tan resistente como lo era Mr. X, y que tuvo que de alguna manera ser ayudado por Ada. Así que vamos a las conclusiones. Más o menos con lo último que he dicho podemos ver en la forma original de T-103, Mr. X y Vítor Méndez, el alcalde, el nivel de conciencia de Vítor Méndez es superior, hasta puede hablar como lo hemos visto, y a diferencia del otro puede correr y hacer uso de su agilidad, por lo que no sabemos si un golpe de cada uno de ellos es más fuerte o no. Vítor Méndez conectaría más. En este encuentro supuesto yo diría que un Vítor Méndez forma normal es un poco superior, pero casi igual al Mr. X normal. Sin embargo, en su transformación, aunque muchos piensen que una transformación por lo general es superior, Vítor pierde fuerza y resistencia puesto que la plaga está visible para que lo destruya, y aunque es más ágil, eso sí, yo diría que es un poco más vulnerable. Pero como no sabemos a ciencia cierta, pongamos que sería una batalla un poco pareja. En el caso contrario y más probable, que vimos que Vítor en su forma normal es más fuerte que Mr. X, el primero en convertirse obviamente sería él. En esta forma él sería mucho más ágil y más violento. Evidentemente es superior, no hay discusión alguna, por lo que lo dañaría de inmediato y Vítor se convertiría ahí recién. Entonces en un Vítor convertido contra un Mr. X ya en convertido, que técnicamente es su forma Prime, ¿quién ganaría? Pues evidentemente ganaría Mr. X. Sí, en su forma original puede ser un poco superior, pero en una suma total del todo, un Mr. X es superior a Vítor Méndez. Porque más allá de analizar su fuerza, resistencia y todo lo que hemos ido viendo, en el mismo enfrentamiento contra Leon Scott Kennedy, ambos tuvieron la oportunidad de matarlo, porque lo agarraron de inmediato, pero en su última batalla, quien mostró mayor resistencia al final fue Mr. X. Y como vimos, Leon no necesitó la ayuda de nadie y habiéndose enfrentado solo a Vítor Méndez y eliminarlo, podemos ver que no era tan poderoso como el Mr. X, en el cual tuvo que recibir el lanzacohetes que le lanzó Ada Wong. Y si algunos van a empezar a decir que no es lo mismo comparar un Leon novato de la Resident Evil 2 contra un Leon ya más experimentado, porque en el Prince of Resident Evil 4 cuando le da una patada y trata de enfrentárselo vemos el resultado. Así que sí, Leon de repente era más preparado en ese momento. Suma total, Mr. X es superior a Vítor Méndez. Se acerca la fiebre de Resident Evil. ¿Cuál será el siguiente versus? ¿Solo tú lo dirás? ¿O quién sabe? Nos vemos en un próximo video.